Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Zona Historia. Hoy tenemos uno de esos programas de batallitas. Hoy vamos a contar una batalla, vamos a ver los prolegómenos, pero también vamos a jugar un poquito en nuestra mesa. Si quieren una partida con nosotros, pues quédense aquí, en Zona Historia. Pues como les decía, hoy tenemos batallita, todavía no he dicho cuál, ni en la mesa hay ningún tablero, no hemos dado ninguna pista. Sí que tengo a quien va a jugar conmigo a esta batalla, a Jesús Campelo Gainza, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué hay? Segunda vez que vienes aquí. Segunda vez que vengo. Jesús es capitán de Infantería de Marina y bueno, investigador de la historia de la Armada. Así que ya vamos dando pistas. Bueno, pero la Armada Española tiene unas cuantas historias. Tiene mucha historia. Pero en este caso nos vamos a ir a Lepanto. Y ya esto nos suena a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es una de las grandes batallas, ¿no? Es una de las grandes batallas, pero hoy en día la verdad que no se toca mucho, no se estudia mucho, por diversos motivos. Ha quedado como ahí abandonado. Sí, sí. Pero como vamos a ver a lo largo del programa, pues se verá que fue muy importante en la época. Quizás no tanto estratégicamente, pero sí anímica, incluso en el aspecto religioso, tuvo mucha importancia. De hecho, un personaje como Miguel de Cervantes, que va a ser protagonista hoy también aquí, dijo una frase como nunca se habrá visto, ¿no?, una batalla como esta, ¿no? Sí. Bueno, también él estaba ni en estos siglos ni en los venideros, sí, algo así. Ni en estos siglos ni en los venideros. Sí. O sea que él tenía la bola de cristal y más o menos veía. Pero claro, Jesús, como siempre hacemos en Zona Historia, no se puede hablar de algo sin ponernos en contexto. Claro, hoy día una batalla de estas serían... Hay que ponerse en contexto. Estamos hablando, bueno, pues del siglo XVI. Yo te lanzo el contexto que más o menos... O sea, España acaba de descubrir América, como quien dice, lleva nada y menos, ya está por el Pacífico también... Sí. Y tiene otro ojo en el Mediterráneo, ¿no? Claro, bueno, el Mediterráneo siempre fue de interés, sobre todo comercial, para el Imperio Español en este momento, ¿no? Entonces, esta batalla surge porque otro imperio, que era el Imperio Otomano, que además de religión islámica, completamente opuesta a la religión cristiana del rey, que era Felipe II, pues se estaba avanzando de una manera imparable, tanto por el norte de África, ocupando pues prácticamente el Mediterráneo oriental, como por la Europa, los Balcanes, ¿no? Llegando incluso peligrosamente hasta las puertas de Viena. De Viena, en pleno Austria. Sí. Creo que los italianos, ¿no?, son los que frenan allí un poco algunas tropas, ¿no? Sí, bueno, y también tropas españolas también estuvieron allí, en fin. Todo el que podía, ¿no? Sí. Claro, y tenemos a los turcos que acaba de caer Constantinopla, recuerden, a mitad del siglo XV, están anímicamente, como tú decías, en expansión. Sí. Pero a la vez España en Europa tiene otros enemigos, ¿no? Tiene 1000 frentes, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, el Imperio Otomano, Turquía, ¿no?, se llama ya turcos entonces, se estaba expandiendo, como he dicho, por Europa y Norte de África, pero también a la vez por Asia y por el sur del Extremo Oriente, por así decirlo. Entonces, en su expansión, pues choca con también la expansión del Imperio Español, que se mantenía, pues prácticamente la mitad de la península itálica era española. El norte de África también tenía mucho interés ahí Felipe II. Y dices tú que tenía enemigos España, pues sí, tenía enemigos porque estaba el otro mar, el Océano Atlántico, ya con los territorios descubiertos en América, que entraba en confrontación con otros dos imperios, que eran el Imperio francés y el Imperio británico, el Imperio inglés. Entonces, pues claro, ahí había muchas luchas de poder en ese aspecto. Claro, recuerden ustedes las luchas de protestantes, ¿no?, y católicos, los tercios de Flandes, es decir, que España estaba en continua guerra. Sí. Y claro, y ahora el enemigo turco por el Mediterráneo, que era el que faltaba ya, ¿no? Claro, era el que faltaba, efectivamente. Y aquí tiene mucho que decir el Papa de Roma, como representante en la tierra de Dios, ¿no?, y
y del imperio cristiano, por así decirlo, que se quería formar por Felipe II, y empieza a surgir ya en este año pues lo que sería la creación de una Liga Santa, de una Santa Alianza, para frenar ese avance del Imperio Otomano y del Islam, ¿no?, por Europa, ¿no? Entonces, aquí es curioso porque la primera vez que surge, que es idea del Papa Pío V, de crear la Santa Alianza, ya hay los dos imperios que he comentado antes, tanto el francés como el inglés, se desmarcan. O sea, los franceses dicen que ellos no les interesa entrar en guerra con el Imperio Otomano, entre otras cosas, pues tenían muchas alianzas comerciales con ellos, y los ingleses dicen que es que el Mediterráneo en realidad en ese momento a ellos no les interesaba. Ellos estaban, exactamente, ellos estaban con América, con el Océano Atlántico y tal. Y entonces, en ese primer germen, digamos, de esa posible Liga Santa, pues no lleva a cabo porque nadie más apoya. Luego veremos que cuando una república muy comercial, sobre todo eran mercaderes, que eran los venecianos, Vamos, claro. se ven afectados por ese avance del Imperio Turco, cuando empiezan a quitarle ya territorios que tenían ellos en lo que hoy sería Grecia, Turquía, ¿no?, el mar Egeo, y sobre todo en Chipre, con el asedio de Famagusta, pues son ellos los que alientan un poco esa creación de la Liga. Cuando les duele el bolsillo, ¿no? Claro, los venecianos se movían. Claro, se empezaron a ver ya ellos ahí. Claro, porque para que ustedes entiendan, Italia no está bonificada, todavía quedarán siglos para ellos. Génova, Venecia, los estados pontificios y el sur, que estaba el reino de Nápoles, que estaba bajo bandera española, más las islas. Sí. Pero la pelea tiene sobre todo un epicentro que es Chipre, ¿no?, que está hoy día, fíjate, claro, todavía sí, está la cosa en pelea. Está mitad en el lado cristiano y mitad mirando para el lado otomano, que tiene Grecia, tiene Turquía, Egipto, todo, ¿no? Entonces, efectivamente, la República de Venecia se ve afectada con ese asedio y luego pérdida de Famagusta, y curiosamente Venecia tenía la armada más potente en ese momento. O sea, no era ninguno de los tres imperios que he dicho antes, ni siquiera el Imperio Otomano. Que son grandes, ¿eh? Claro, sino la armada más importante era la veneciana, que sí, que eran barcos realmente más para el comercio. De hecho, luego muchos de los personajes que participan en la batalla de Lepanto eran simplemente mercaderes, solamente que reconvertidos a la milicia, ¿no?, por así decirlo. Y son ellos los que alientan esa creación ya de la Liga Santa, que se crea en 1571. Pero claro, está el Imperio Turco, que está imparable, hay un avance imparable. Ya decíamos que, bueno, que Constantinopla cayó por insistencia, bueno, y varios milagros que se sucedieron aquella noche. Sí. Pero tú nos decías hasta Viena, o sea, ¿tenía un armamento especial o mucho cuerpo militar? No, o... Según se lee en los documentos, ¿no?, o los libros que se han publicado después, al parecer lo que sí tenía el Imperio Otomano era, primero, mucho ejército, mucha gente, y luego tenía una alta moral. O sea, estaban súper moralizados, lanzados, ¿no? Sí. Y además con la intención de hacer de Europa y del mar Mediterráneo pues parte del Imperio Otomano y del Islam, ¿no? Tenían mucho ímpetu. Sí, bueno, hoy día sabemos que Turquía se debate siempre entre Europa un poco y el Oriente, ¿no? Incluso laicamente o religiosamente, están ahí el Bósforo, que es el salto de Europa, están las dos orillas, y todavía dura la cosa, ¿eh? Sí, dura. Pero tú me hablabas, claro, de cuerpo militar, pero esto es una batalla naval, por eso, además, es capitán de infantería de marina, batalla naval, tenemos todos los ingredientes, y hay un protagonista aquí, que son los barcos, vamos a decir barcos, ¿no?, una palabra muy general, las naves, que hablamos de las galeras. Sí, la galera es la protagonista de esta batalla. O sea, la galera era el barco por antonomasia en aquella época en el Mediterráneo. Claro, porque si pensamos en Colón, pues Colón no fue en galera América, no, claro, porque otro tipo de barco, ¿no? En esta época ya existía, incluso en la Armada Española, dos tipos de escuadras. La escuadra de galeras, que era la que operaba en el Mediterráneo, que ahora describiremos como una galera. Aquí en el puerto también tenemos una base de galeras, creo. En el puerto de Santa María, sí. Y luego una escuadra de galeones, que eran otro tipo de barcos, ya no iban con remo, ya iban simplemente a vela, con la acción del viento, que son los que se movían hacia los territorios españoles en América. Sí. Dos tipos. Y la galera, claro, la galera pues es un barco muy peculiar, muy llamativo, recuerda mucho
yo que a mí me gusta mucho la historia de Roma y tal, a las trireme, cuatrorremes o birremes, ¿no? Es decir, a la embarcación clásica romana, para que ustedes me entiendan, esa que se veía Ben-Hur, ahí el pobre, que estaba como galeote, remando, porque claro, el remo en este caso le va a dar más orientabilidad, ¿no?, al barco, ¿no? Sí, bueno, el remo es el motor de la Claro, nave. es el motor fuera borda. Porque la única manera de poderse desplazar en el mar en aquella época era o a remo o a vela, ¿no? Y la galera en concreto lleva las dos. Lleva una pequeña vela o alguna galera más grande lleva incluso velas dos. latinas, ¿no? Velas latinas, que son las triangulares. Pero básicamente lo que se emplea son remos. ¿Y quién mueve esos remos? Pues los galeotes, que ahora hablaremos, ¿no? Porque empezando a hablar de la galera, pues esta galera, como tú bien has dicho antes, era heredera de las trirremes griegas y luego de las romanas, que también se llamaron navis longo, e incluso de los dromones bizantinos. Y eran muy semejantes en características a todas esas anteriores, y que solían ser, porque había galeras de muchísimos tipos, ¿no? Pero de unos 140 pies de eslora, que teniendo el cálculo que 3 pies es 1 metro, ¿no?, pues serían unos 46 metros de eslora, de lo que es de largo de la nave, por 20 pies, o sea, 6 metros de manga, de ancho, ¿no? Más luego 9 pies de puntal, o sea, 3 metros, que el puntal es la altura interior entre la quilla y la cubierta. Claro, entre el suelo del barco interior de abajo, sí, la bodega, y la cubierta, 3 metros. No es muy alta. No, por eso, eran bajitas. De hecho, los cristianos para la batalla, que luego la veremos, las refuerzan para hacerla un poquito más alta, para que sea más difíciles de abordar, pero los turcos no lo hacen, o no lo hacen tanto. Con lo cual eso es una de las claves que luego veremos a ver de las derrotas del Imperio Otomano. Es que aquí ya saben que los protagonistas, los héroes de la batalla, los vamos a ver, son importantes, pero también los artilugios, ¿no? Claro, la técnica militar. Hablamos de galeotes, ya tenemos el barco, ¿no?, que tenía fuera por delante un mascarón, ¿no?, de proa, para romper, ¿no? Sí, porque la técnica o la táctica militar para la lucha en la mar en este momento era muy sencilla. La galera iba a muerte, a remo vivo, iba contra la galera enemiga, intentando, lo suyo sería darle en un costado para clavarse, una vía de agua, ¿no? Para clavar, no, pero o sea, la punta de la galera propia, clavarse en la enemiga. Y luego, con acción de la artillería y los infantes, en este caso infantes de marina, o infantes embarcados que iban, asaltaban la galera y la tomaban, también con una técnica que era abordaje, ¿no? Que era un abordaje. Entonces, hay una curiosidad, que si quiere ya lo adelanto un poquito, de la batalla de Lepanto, que don Juan de Austria, que ya lo veremos después, que es el máximo líder de la Armada de la Liga Santa, ordena, cuando están en Mesina, concentrándose, que lo que llevan en la proa lo corten, o incluso lo desmonten. ¿Para qué? Porque ellos han metido cañones en la proa, llevan hasta 5 cañones en la proa, y de esa manera, si quitaba el espolón que llevan en la proa, o lo cortaban, pues podían hacer fuego perfectamente sin tener que subir la línea de tiro. Con lo cual, como ocurrió en Lepanto, pues dieron prácticamente de lleno en la galera enemiga en cuanto se acercaban. Ras, ¿no? Claro. Exactamente. Le voy a pedir a los compañeros que nos pongan unas imágenes de las galeras que hemos ido encontrando por ahí, algunas de Lepanto, otras de otras batallas del Mediterráneo. Y claro, dentro de estas galeras que vamos a ir viendo, como tú bien decías, el motor no era un fuera borda, ni diésel, ni eléctrico, ni nada. Vamos a ir viendo que hay unos personajes que son los llamados galeotes, claro, nombre latín, pero también llamados chusma, ¿no? Sí, el conjunto de los galeotes se llamaba chusma normalmente, sí. Claro, chusma, y también tengo entendido que en Cataluña, que en Barcelona, que era donde está la Tarazana, donde se fabricaban estas embarcaciones. La gran mayoría se fabricaban en Barcelona, sí. Los galeotes o chusmas eran llamados charnegos, ¿no? Sí. Que es como se les llamó despectivamente a los andaluces. Un apodo que se ha ido quedando hasta hoy en día de gente, digamos, como de poca calaña, digamos, ¿no? Claro, sí, lo que menos valor, ¿no? Claro, sí, porque los galeotes, ¿quiénes eran? Los galeotes prácticamente eran o bien esclavos o prisioneros de batallas que lo cogía una nación y los ponía a remar en sus barcos, o bien condenados, o sea, personas que hacían cualquier tipo de delito
y te podían condenar a estar metido en una torre de un castillo o en una cárcel, O 10 o años a normalmente a una galera. Solían ser menos tiempo, pero porque duraban menos, ¿no? Desgraciadamente muchos pues no cumplían la condena porque morían. O morías en batalla, Claro. ahogado, o por el esfuerzo físico, ¿no? Sí, La, sí, sí, sí. la Y crueldad. luego ¿no? la falta de higiene que había en una galera, la falta de alimentación. Con respecto a la falta de higiene, incluso comentar, hay por ahí escritos de la época que dice que una galera se olía antes de verla incluso. Sí, porque digamos que el servicio estaba debajo tuya, ¿no? Sí, por no, decirlo así. ¿no? el galeote iba Amarrado, ¿no? amarrado, Claro. iba encadenado a su banco, al banco, y todo lo hacía ahí. Comía, vivía y descansaba cuando podía, exactamente, todo. Madre mía, bueno, descansarlo, que los pobres no descansan mucho. Recuerden siempre el tambor marcando el ritmo importante, o sea que una batalla debería tener olores y sonidos bastante llamativos, ¿no? Sí. Luego estaba el tipo de lucha. Yo estaba leyendo, claro, cuando dijimos vamos a ser Lepanto, lo de los garfios. Sí. Claro, no el Capitán Garfio, no, el Capitán Hook no, sino que para acercar la nave en paralelo lanzaban ahí los garfios y amarraban ambos buques, ¿no? Claro, la técnica realmente de las batallas navales en esta época entre galeras era crear una plataforma de madera en el mar Claro. y luego los movimientos de las tropas pues como si fueran tierra. Un De campo, hecho, claro, un campo un de campo de batalla. batalla, solamente que todos son madera de muchísimas galeras, que tenemos en cuenta que podemos hablar de cientos de galeras. O sea, es hacer una plataforma completa y ahí las unidades iban pasando de galera a galera, llegaría un momento que no se distinguía dónde estaban, luchando y abordando, claro. O sea, venían tus compañeros, se pegaban a ti y ese grupo de infantería Claro, iban pasaba al pasando barco enemigo. al barco enemigo y se cuenta que la galera, a ver, era un barco muy sencillo. Sí. ¿no? Y tenía en el centro justo estaba lo que se llamaba el fogón y el esquife, que era, digamos, el corazón, por así decirlo, de la galera, que cuando el enemigo tomaba esa parte ya la galera prácticamente estaba rendida. Y eso es lo que tenían que intentar siempre conquistar. Bueno, y tenemos una galera, en este caso, ya les digo, la batalla va a ser la segunda parte del programa, pero para que ustedes sepan una cosa, si van a Barcelona o están allí, yo no lo sabía, bueno, está el Museo Marítimo, en Cádiz deberíamos tener uno, esto es así, y allí se encuentra una reproducción, después de muchos años de estudio, que lo de un profesional, de la galera real de Juan de Austria de la batalla de Lepanto, o sea, tal como fue, no la real, pero es impresionante, ¿no? Sí, porque además te da una idea de cómo eran en realidad. Se ve Claro, claro. la longitud de los remos, que eran de unos 15 metros, cómo te puedes imaginar cómo sería la vida ahí a bordo. El poco espacio, claro, ¿no? Sí. Bueno, del Museo Marítimo, lo más cercano que tenemos así específico es el Museo Naval de San Fernando, que también hay cosas curiosas, Claro, como claro. luego comentaremos. Luego cosas muy comentaremos, curiosas. hay una muy, muy, muy curiosa. De Lepanto. También tienen modelos de galeras, pero Claro. hombre, más pequeñas, Maqueta, lógicamente. claro, esa es Pero el original, 60 metros de largo, creo. Claro, la Real además era la capitana de la flota española y entonces era impresionante. Adornada, ¿no? Con Sí, estatuas, sí. con dorados. La verdad es que muy es bonita, sí. alucinante. Yo he tenido la Además, oportunidad de verla y es muy bonita. además, expuesta en un lugar original que son las atarazanas, De los Barcelona. astilleros Sí. de Barcelona, ¿no? Donde lo hicieron, sí. Impresionante, impresionante. Pero claro, las galeras además estamos en una época que ha llegado la pólvora ya a Europa hace tiempo, las murallas medievales no valen, esto en tierra, y claro, en barco ya las flechas como que van quedando un poquito atrasadas. Hombre, matar te mata una flecha, evidentemente, pero llegan las armas. Claro, desde que aparece la pólvora y empiezan a perfeccionarse artilugios para disparar, plomos, ¿no? Bolas de plomo, pues el primero que aparece así, el más conocido es el arcabuz, y todos los ejércitos pues hacen unidades de arcabuceros. Entonces, entra en choque con la costumbre militar de utilizar los arcos, las ballestas, Las etcétera. ballestas, claro. De hecho, fue, digamos, aunque nos adelantaba un poquito, uno de los errores, digamos, del Imperio Otomano para perder esta batalla, que se enfrentaron la ballesta turca o el arco turco contra los arcabuces españoles, ¿no? O cristianos. ¿Por qué los turcos siguieron confiando en las flechas? Porque pensaban que el arcabuz se perdía, y era cierto, se perdía mucho tiempo en cargarlo. De hecho, un arcabuz normal, una persona adiestrada en un arcabucero, podía tardar, o sea, la cadencia era de un disparo por minuto.
O sea, Te tiro mientras 3 flechas cargaba, fácil. Claro, entonces ellos decían, bueno, en ese momento... Pero claro, no contaron que también los cristianos, sobre todo Juan de Austria, como he comentado antes, utilizó también la artillería ya naval, por así decirlo, y de hecho en cada galera cristiana iban 11 cañones, mientras que los turcos solamente llevaban 3. 3 Claro, contra 11. los españoles llevaban, digo españoles, bueno, cristianos, ¿no? Pero sobre todo a iniciativa de la Armada Española de entonces, 5 cañones en la proa y luego 3 en cada banda. Entonces, era un Estaba erizado cubierto, ¿no? Exactamente. Claro. En cambio, ellos nada más que llevaban 3. Y encima... Con 3 no hacemos nada. Claro, no hacemos nada. Y encima lo que ocurre también con los cañones es que daban carga, habían que cargarlo por delante. Claro. Y posiblemente en la batalla tan solo los pudiese disparar una vez. Una vez porque estaban asomados. Claro, tú imagínate lo que hemos hablado antes, tú vas a embestir a una galera enemiga, disparas los cañones cuando ya ves que estás en distancia apropiada, Claro. y luego ya te empotras contra ella. Y ahí se ya acabó vuelves. el juego. Claro, exactamente. Entonces, se jugaba mucho con el momento oportuno de cuándo disparar la artillería. Hombre, si también. acertabas, tenías Sí. mucho ganado, ¿no? Sí. Claro. Y luego, bueno, sobre los combates a bordo, cobran mucha importancia pues lo que es hoy la infantería de marina Claro. española. Porque sí, pueden encallar las dos, pero luego, ¿quién va al otro barco? Exactamente, ¿Quién sí. es el valiente? ¿no? Y ya de paso, pues te comento cómo surge la infantería de marina como tal, ¿no? La nuestra, Infantería de Marina Española, se considera que es la más antigua del mundo y está ratificada que se creó en 1537. En esa época, principio del siglo XVI, pues el rey, el emperador Carlos I, había creado los tercios. Pero no fue hasta Felipe II cuando decidió crear los tercios de armada. Entonces, ¿cómo se hace esa transición? Pues muy fácil. Los tercios de Carlos I luchaban en las guerras de Italia, en las guerras de Flandes, ¿no? Que ya empezaban Los tercios que a conocemos surgir. con las picas, ¿no? Exactamente. Ahí. Pero específicamente para sus naves decidió el emperador Carlos I crear unas compañías, se llamaban las Compañías Viejas del Mar de Nápoles, embarcadas ya en las galeras de manera profesional. Porque ese era el problema que había. Normalmente en las batallas antiguas la gente igual era marinero que cogía un hacha para combatir al contrario que te quería abordar, etcétera. Pero ya que hubiese soldados embarcados específicamente para luchar, se crean en 1537 con eso. Voy a hacerlo inciso, tengo aquí el libro desde 1537, que eres autor, donde Sí. cuentas toda la historia de la infantería marina. Condensada. Nada, vamos, repasándola Vamos, muy por encima. Desde 1537 hasta hoy en día, pues son muchísimos años. De hecho, la batalla de Lepanto es un pequeño capitulillo Un pequeño capitulillo. de ese libro, sí. Bueno, pues que son los grandes protagonistas de esta batalla. Claro, ¿no? de hecho, ya te digo, el Lepanto, digamos, fue la prueba de fuego de la infantería Nunca mejor marina. dicho, claro. Sí, de los tercios de armada, porque en 1566 es cuando se crean los tercios de armada. Claro, y entre este grupo de profesionales Sí. que saben tirar el garfio, Sí. que saben cómo abordar un barco, cómo vivir dentro, comparado con el turco, que a saber de dónde viene, quitando los genízaros que son más profesionales. Sí. Pero esto, un chico que está en medio de una pradera de Turquía, lo cogen y lo meten ahí. Hay una gran diferencia, ¿no? Moverse Claro, en el mar, ¿no? es lo que se buscaba. De hecho, el personal de los tercios de armada, los infantes de marina de entonces, se solían reclutar en las zonas costeras de Cádiz, del Levante español. ¿Para qué? Para que fuera gente, primero, que conociera el mar, que no le diera miedo, Claro. que estuviese incluso acostumbrado a navegaciones, porque a lo mejor era de familia de pescadores, etcétera, de familia de mercantes, y que incluso no se mareara en los barcos, y que además, si encima sabía nadar, pues mucho mejor. Entonces, muchos gaditanos entrarían en esos tercios de armada. Aunque los tercios de armada, como te decía, se crearon en 1566 en Cartagena, los primeros que participan en Lepanto. El tercio de Lope de Figueroa y el tercio de Pedro Padilla. Se crean, ¿y por qué se crean? Que es la clave. Pues nos tenemos que trasladar a unos pocos años antes al asedio de Malta. Sí, que tiene que ver con esto. Que tiene Claro, que ver- exactamente, porque el asedio de Malta es asediada la isla de Malta por los turcos, por los otomanos, y entonces se le pide ayuda a los caballeros de Malta, que son los que estaban en la isla, le piden ayuda a Felipe II, y él decide enviarle tercios de infantería española, los tercios que creó Claro, Carlos claro. I, en su socorro. ¿Qué ocurre?
que hasta que consiguen traer esos tercios, embarcarlos en buques, medio adiestrarlos a navegar y llevarlos hasta la isla de Malta, se pasan 4 meses. Hombre, ya había... Uf. Claro, entonces es por ello por lo que Felipe II, también recomendado por Juan de Austria, le dice que vamos a crear una unidad que son los tercios de armada que estén específicamente preparados para luchar en la mar, que sus bases estén al lado En la costa, de la claro, costa. en Cádiz, Cartagena, Claro, La Coruña, tal. exactamente. Y cuando haga falta los montan en la galera, que están adiestrados perfectamente para trabajar en ellas. Y en 3 días están allí. Exactamente, Bueno, eso es. Claro, claro, gran diferencia. Profesionalidad, que se llama, ¿no? ¿Has hecho? Un oficio. Exactamente. Es un oficio. Bueno, lo vamos a parar aquí. Ya hemos repasado lo que es una galera, cómo se aborda un barco. Estamos preparados para la batalla. Ya sabemos manejar el arcabuz, muy importante. Yo me lo pediría, ¿eh? Aunque no disparabas a ningún lado, ¿no? 50 metros creo que era el alcance o algo así. Bueno, y de hecho se cuenta incluso en la batalla que un disparo de arcabuz lo que hacía era barrer la cubierta de, todo lo que de la cogiera. galera. Claro, claro, al no ser un De arma bala. preparado, claro. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Cuando volvamos, tenemos ya aquí nuestro tablero, nuestro mar griego aquí preparado. Y nada, nos vamos a la batalla de Lepanto. No se muevan. Bueno, pues hemos vuelto de publicidad, ya hemos cogido pertrecho porque nos vamos a la batalla con Jesús Campelo, capitán de Infantería de Marina, que evidentemente sabe más que yo de esto seguro. Así que Jesús, tenemos el campo de batalla aquí delante, hemos reproducido el mar. En este caso estamos en Grecia, ¿no? Sí, justamente el Golfo, digamos, de Lepanto es la entrada que se ve en Grecia. El de la península, exactamente, ¿no? Exactamente ahí. Eso Y es. ahí estaba la ciudad de Lepanto, ¿no? Sí, Lepanto está a unos 35 kilómetros de la batalla en sí, porque los turcos salieron a buscar a la flota cristiana de la Liga Santa. Ujú. Hoy día no se llama Lepanto, ¿no? Me decían, ¿no? El Golfo de Patras. Patras. Sí. Claro, claro. El de Lepanto suena mejor, ¿eh? Lo de Patras suena diferente. Bueno, y evidentemente tenemos al bando cristiano, llamémoslo así, porque es lo que están defendiendo en este caso, contra el bando turco o musulmán. Sí. Turco en sí es Otomano, el sí. imperio, ¿no? El rojo son los... Sí, yo aquí he representado lo que fue la zona de la batalla. Fue en mar, por supuesto, y lo que fue muy cerca al cabo Scrofa, en la parte norte, digamos, de ese golfo de Patras, y la isla de Osia. La isla de Osia es importante porque es el último punto donde se concentró la armada de la Liga Santa antes de hacer de desplegarse para el combate, que de hecho, una cosa que quería comentar muy rápido, Sí. la Liga Santa, como era de muchas naciones, como hemos dicho, venecianos, genoveses, españoles, incluso galeras del Papa, pues siempre que iban a tomar una decisión hacían un consejo. Era como una pequeña Claro, que democracia. nadie así. tuviera aquí la Claro. mano. Pero justo el día antes ya de la batalla, bueno, horas antes, cuando ya sabían dónde se encontraba, pues lo estuvieron buscando, la flota turca, Juan de Austria dijo, ya no es momento de debatir, ya es momento de combatir. Aquí mando yo, ¿no? Claro, así finalizó el consejo que se estaba decidiendo si atacaban o no atacaban, porque aún no lo tenían claro, y entonces ya es cuando ordenó desplegar a la armada. Juan de Austria, que luego lo conoceremos. Primero vamos a la batalla y así lo vamos a ver con otros ojos. Colores, venga, ¿qué tenemos de aquí Sí, de equipación? aquí nos encontramos la formación a las 7 de la mañana de ambas flotas, de ambas armadas. 7 de la mañana, lo apunto. Sí. Esta de aquí, en formación de media luna, es la armada otomana. Y esta de aquí, en una formación que quisieron que fuera la formación del Águila o la formación de Cruz Latina, pero no les dio tiempo, porque ya los turcos llegaron, la armada de la Santa Liga. Se entiende. Bueno, ¿y cómo fueron los movimientos, los primeros movimientos? Pues, Porque claro, uno piensa que los principales protagonistas se meten en la retaguardia, ¿no? Como las batallas medievales, ¿no? El rey de atrás para que no le pase nada. Pero aquí... Pues aquí lo vamos a representar con esta
con este pequeño tablero que hemos hecho. Adelante, ilústranos. En primer lugar, lo que más llama la atención en esta batalla es que los turcos realmente, que eran los que tenían que defenderse, son los que van a buscar la batalla, porque el sultán le ordenó al almirante de la Armada turca, que era Ali Pachá, el sultán Selim II, le ordenó que buscaran a los cristianos y los derrotasen allá donde los hallasen. Con lo cual, era la orden de su sultán. A por ellos, ¿no? Si los ves, a por ellos. Claro. Entonces, ellos, la táctica turca de siempre era formar siempre en una media luna, y la idea era envolver con las dos flotas de los flancos al centro cristiano y ya derrotarlo. ¿Qué ocurrió en esta batalla? Pues que los cristianos, como ya hemos dicho, se despliegan, tienen, digamos, creo yo, la suerte de que el que iba en vanguardia, que era Andrea Doria, se desplaza demasiado al sur, con lo cual dejan mucho espacio, con lo cual el despliegue fue prácticamente como el de casi... El ancho de la bahía, ¿no? Ya no puedes rodearlo. Claro. Bueno, la bahía realmente es mucho más grande, ¿eh? O sea, desde la isla de Osia hasta donde está tierra, aproximadamente hay unos 35 kilómetros, que son las costas de Primia. Pero bueno, ellos estaban pegados allí, y eso también a la táctica del turco, pues también el que estuviesen tan pegados a tierra, al cabo Scrofa, también le perjudicó. Porque la batalla comienza de la siguiente manera. Como he dicho, se ven las dos marinas. Si nos fijamos aquí, estas son otros tipos de galeras, que nada más que habían 6, que eran venecianas, que se llamaban las galeazas, que no hemos hablado. ¿Más pequeñas o algo? No, eran muchísimo más grandes. Vale. Y muchísimo más artilladas. Si hemos dicho que la galera normal tenía 11 cañones, estas tenían 60. Vaya. Eran gran diferencia. Claro, tenían muchos más metros de eslora, muchos más metros de manga, pero tenían un problema, que eran muy poco maniobrables. ¿Qué ocurría con eso? Que prácticamente las batallas fueron remolcadas. Aunque tenían remeros, pero hubo que remolcarlas. Era como transportar un fortín, ¿no? Exactamente, sí. Eran baterías flotantes. Claro. Entonces, como ya aparecieron los turcos tan rápido, no les dio tiempo a estas dos galeazas ocupar su sitio, que habría sido aquí delante también. Entonces, así es como se encuentra el momento, el despliegue justo en que comienza la batalla, en el cual, y ya empiezo a mover, el cuerno derecho, el ala derecha de los turcos, intentan, lo mandaba Siroco, intentan envolver a los cristianos. Entonces ellos empiezan a moverse, se van pegando demasiado a costa, que eso es un problema que van a tener. Gran error, porque no hay salida. Claro, pero su misión era envolver. Y los cristianos, viendo esto, lo que hacen es, Barbáricos, que es el que mandaba ese ala. Venecianos, ¿no? Estos, sobre todo eran venecianos, en el ala izquierda cristiana, empiezan a acercarse a ellos, incluso uno que se llamaba Quirini, da a todo remo y empieza a salirse de la formación, con la idea de envolver él a la escuadrilla de Siroco. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, porque se encuentran efectivamente con tierra, las galeazas empiezan a hacer su trabajo y empiezan a bombardear, a hacer fuego, con lo cual empiezan a paralizarse, y las primeras de Siroco se paran en seco y todas las demás turcas empiezan a chocar entre ellas y se forma ya una melee, que le da tiempo a los cristianos a abalanzarse sobre ellas, y además desde la reserva de la flota de Álvaro Bazán manda a la escuadrilla de Pedro Padilla, a que también vaya a incorporarse a la lucha. Con lo cual, casi al principio de la batalla, ya el cuerno derecho turco está prácticamente vendido. Ya la cosa empezó mal para los turcos. Paralelo a esto, lo que se había hecho es que el centro había comenzado a avanzar, donde estaba Ali Pachá. Ali Pachá, que el centro lo había configurado en 2 líneas, más una pequeña reserva, que lo mandaba Dragut, de 30 galeras. Su galera es la sultana, ¿no? La galera real, digámoslo así, la de Ali Pachá. Sí, la capitana, es la que va justo en el centro, Ali Pachá. Entonces Ali Pachá empieza a ordenar que se avance con la idea de atacar el centro cristiano. ¿Qué es lo que hace el centro cristiano? Pues, digamos, los espera un poco, y las galeazas, lo poquito que pueden maniobrar, que es muy poco, se adelantan lo justo para tenerlos a tiro y empezar a dispararle. Eso que hace que Ali Pachá pues casi que se frene o que vaya mucho más lento. Detrás ya va Juan de Austria y empieza a avanzar contra ellos. Una de las inconvenientes de la galeaza es que una vez que como era tan poco maniobrable, una vez que la traspasa, ya no puede darse la vuelta. Entonces eso es lo que hizo Ali Pachá. Ali Pachá la sobrepasó con su centro
y ya se inició la batalla. Y esta es la típica imagen de Lepanto en el que se ve a esos a cuadros, todos ¿no? los barcos enfrentados, que lo que hemos comentado antes. Un mar de tablas, ¿no? Exactamente, una plataforma ahí. Bueno, aquí otra cosa, otro personaje, Colonna, que llevaba la galera del Papa, y en lugar de quedarse en el centro, viendo que entre el humo, y no sé cómo lo percibiría, que hay una reserva de Dragut atrás, pues se sale de la formación y frena a la reserva de Dragut, lo cual es muy importante porque en la táctica militar, incluso hoy en día, el uso de la reserva es muy importante, que aquí vamos a ver lo bien que se usa para darle Es la el victoria al Lepanto. golpe, digamos, el golpe fuerte, ¿no? Exactamente. Entonces Colonna lo que hace es que frena la reserva de Dragut y aquí en el centro, como he dicho, se inicia toda la batalla, que luego si acaso hablaremos de lo que pasó entre la sultana y la real de Juan de Austria. Mientras, ¿qué está ocurriendo en el cuerno izquierdo de los otomanos? Pues lo mandaba Uluç Ali y él lo que manda es que empiecen a intentar bordear, como era su misión, a los cristianos. Empiezan a navegar hacia el sureste a la máxima velocidad y Andrea Doria, en lugar de irse a atacarlo, que sería lo corriente, Claro. ¿no? Como hizo allí Barbarigo, atacarlo así de frente, lo que hace es que también pone rumbo sur y empieza a navegar a todo remo. De hecho, Andrea Doria fue incluso criticado por el resto de la armada, porque parecía que estaba huyendo de la Claro, batalla. ¿a dónde vas, no? Claro, empieza como a cortarle, ¿no? Empieza a navegar hacia el sur, así, corriendo. Y en este momento es cuando Uluç Ali, viendo que no van a ser capaces de envolverlo, vira y empieza a irse hacia el centro, haciendo este movimiento. Toda la escuadra de Uluç Ali empieza a virar y se dirigen hacia el centro. De esta manera. No sé cómo va a terminar. Bueno, sé cómo termina, evidentemente, la batalla, pero estoy expectante porque, claro, después de este movimiento que hacen los Claro, cristianos. ¿qué es lo que hacen? Pues es cuando aparece la reserva. Álvaro Bazán se dirige al centro y a la vez intenta taponar esa entrada de Uluç Ali, que empiezan ya sus galeras a dirigirse al centro también. Y ahí se forma la melee, Claro, ¿no? y es cuando ya se forma esa melee. Y además, lo que no contaba Uluç Ali cuando intenta coger la retaguardia del centro cristiano, Ajá. es que se iba a encontrar a Cardona y a las dos galeazas que no se habían colocado en su momento. Pero que tiene lo 60 que cañones cada claro, una, y que claro. lo que hacen es frenar ese avance de Uluç Ali. Y ya prácticamente la batalla está decidida. Aquí Andrea Doria, se da cuenta del cambio de rumbo que ha tomado Uluç Ali, él también lo hace, ataca la galera de Uluç Ali, se crea aquí otra melee de barcos cristianos y otomanos, y finalmente, esto dura unas 5 horas como mucho, 12 de la mañana aproximadamente ya. Uluç Ali consigue zafarse y se escapa. Uluç Ali se escapa de la batalla con 15 galeras. No me puedo creer que se haya escapado Sí, de semejante. él consigue 15. con 15, él consigue escaparse, que luego él recrearía la armada otomana. Ujú. Por eso, por no fallecer, porque luego aquí el resto de la batalla es todos enfrentándose contra el enemigo, hasta que finalmente pues Ali Pachá muere. Claro, muere vamos, nadie lo ha explicado tan rápido. En 10 minutos nos ha explicado la batalla tal como habíamos acordado, pero claro, esto que hemos explicado con movimientos de barquitos así muy rápido, evidentemente esto conllevaba no solo por los movimientos, sino luego está el cuerpo a cuerpo. Claro. Claro, y es aquí donde la sultana de Ali Pachá contra la real, ¿no? La de Juan de Austria, De Juan de Austria, sí. van uno al otro, se están Claro. buscando, ¿no? Sí, de hecho, Ali Pachá le dice a sus observadores que le indiquen cuál es la galera capitana del enemigo. Capitana, Y cuando la descubren, que se identifica, pues va hacia ella y se clava contra ella. Y ahí comienza ya una batalla también de cuerpo a cuerpo. Claro, evidentemente la de Juan de Austria, adornada como capitana, con su crucifijo además del que luego hablaremos, vírgenes, los velámenes pintados, y la de Ali Pachá La con sultana. una gran bandera, ¿no? Sí, De color sí, verde, ¿no? Una bandera de color verde que le había regalado el propio sultán a Ali Pachá para esta batalla, donde se reproducía el nombre de Alá 280.000 veces. Madre, no veas los bordadores, ¿eh? Claro. Estoy pensando ahora. Sí. O sea, una gran bandera que evidentemente
va a quedar en poder cristiano, como ahora veremos, porque hay unos personajes, y vamos a pasar a las cosas curiosas, es que, claro, son historia dura tan poquito, debería durar 4 horas, porque, claro, de esta botella se dan miles de anécdotas y datos curiosos que con lo que nos quedamos. Ya saben, si quieren saber más de Lepanto, hay muchas publicaciones, películas, vídeos, resúmenes, pero, claro, aparecen personajes... en este caso como el capitán Andrés de Becerra, Sí. de Marbella, andaluz, que tiene que ver con esto de la bandera. Sí, porque Andrés Becerra es precisamente el que toma esta insignia que hemos hablado de los 280.000 nombres de Alá. Muy importante, cuando tú conquistas al enemigo, la bandera, Claro. ¿no? Y además ahí se produce el fin de la batalla, es cuando es muerto Ali Pachá. Que también tiene otra curiosidad, y ya comenzamos a hablar de curiosidad. Sí, empieza. Ali Pachá, en esa melee que se forma, que de hecho los propios... Era joven, era jovencito, igual que Juan de Austria. Juan de Austria tenía 24, 26 años solo. Increíble. Ellos mismos se meten en el fregado. Ellos cogen su arma y empiezan adelante. a luchar. Entonces es un soldado, parece un soldado español, un soldado cristiano, el que le da muerte a Ali Pachá y... Un tiro creo que es, o algo así. Sí, de ¿no? arcabuz. Arcabuz. Y entonces los propios cristianos, a la vez que iban asaltando, también iban liberando a los remeros del enemigo. Estos galeotes, ¿no? Que eran cachumba. cristianos, eran cristianos también, que habían sido Claro. hechos prisioneros en otros momentos. Y uno de los galeotes ve que Ali Pachá está herido de muerte y lo decapita, le corta la cabeza. Ahí. Y se dirige con la cabeza cortada a Juan de Austria. Imaginemos en medio de... ¡Toma! y le ofrece la cabeza como premio, ¿no? Claro. Como diciendo que, toma, has ganado, ¿no? Has Se ganado acaba la batalla. el partido. Lo curioso es que Juan de Austria, dicen los escritos, que en un gesto de asco y de disgusto, coge la cabeza y la lanza al mar. Asco después de estar ahí en medio, imagino, ¿no? Pero bueno, ese desprecio también, Sí. ¿no? Por el enemigo. Y Andrés Becerra, que era capitán de uno de estos tercios de armada que hemos comentado, natural de Marbella, de hecho tiene una calle en Marbella. Coge la insignia y que esa insignia él mismo en persona se la llevaría a Felipe II. Y hay una curiosidad, porque en esa época no existían las condecoraciones como hoy en día, las medallas Claro. y tal. Entonces Felipe II, como agradecimiento a esa acción heroica de haber arrebatado la insignia turca en medio de la batalla, pues le regala la bola de oro del mástil de... Claro, ese tope, ¿no? De Claro, la un tope, bandera. sí. se lo regala. Como condecoración se lo regala a Andrés Becerra, sí. Sí, me suena de otra historia de tercios, de un gaditano también que conquistó una plaza en Amberes o por ahí, y le regalaron de una joya que había, la flor para uno, y al gaditano le tocó la joya. Siempre Sí. había regalos, ¿no? Claro, sí. Claro, también tenemos, por ejemplo, los cristianos también morían en esta batalla, que murió bastante gente. La muerte de Barbárico, que lo hemos visto en el ala pegado a la costa, Sí. con los venecianos. Sí. Uf. Bueno, la historia también de Barbárico es curiosa, en principio, porque no estaba previsto que él fuera a tomar el mando de esa ala, de esa escuadra Claro. veneciana. El mando era un tal Venieri, era el que mandaba los venecianos. ¿Qué ocurrió? Que cuando se está formando esa armada, que duró casi un mes en crearse, pues se descubrió que los venecianos tenían muy buenos barcos, ya he dicho antes que era la armada más poderosa o con más número de naves, pero no tenían infantería. Entonces se embarcan soldados españoles o italianos de las zonas italianas, Claro, ¿no? De Nápoles y de tal, Nápoles, etcétera. se embarcan allí. ¿Y qué ocurrió? Que en una de las galeras hubo un pequeño motín. Y hasta el punto de que el capitán español o el capitán de la compañía española embarcada se enfrentó al capitán de la galera y terminaron a tortas y al final pues este Venieri, para cortar de raíz, que además este era mercader, este no era militar, Claro. para cortar de raíz así en plan salomónico, pues lo que hizo fue mandar a ahorcar al capitán y a otros 2 soldados españoles en la galera, para que nunca más hubiese un motín. ¿Qué pasó? Eso generó muchísima bronca Me tensión un poquito. en Juan de Austria, en todos los españoles, de que están haciendo esta gente. Somos aliados y están aquí matándonos entre nosotros por una simple pelea. Además fue una pelea por un empujón que uno le dio a otro, de un remero y tal, ¿no? Entonces lo que hicieron fue quitar a Venieri el mando y entonces entró Barbarigo. ¿Qué le pasó a Barbarigo? Que en ese melee que se hace en el Cabo Escrofa, llega un momento que se levanta el yelmo de su casco para mirar cómo va la batalla y dónde está Siroco,
y le entra una flecha en el ojo, de la cual moriría a poco después. Error, error. Ay, Es mala no suerte. se hubiera levantado Claro. el casco. Sí. Bueno, y tenemos también el toque femenino, porque claro, cuando uno piensa en cuántas miles de personas habría ahí, y te dicen, pues había una mujer, Sí. y era española y tenía un nombre. Sí, la llamaban María la Bailaora. Es curioso, esto sabemos, ¿no?, que en todos los ejércitos de la antigüedad siempre Sí, había sí. familias y esposas y mujeres que acompañaban a los ejércitos, ¿no? Iban detrás de ellos, Claro, claro. no era tan corriente en las armadas, ¿no? Pero aún así algunas se colaba, ¿no?, digamos, en los barcos, ¿no? O algún soldado colaba a alguna mujer, a alguna novia o algo. Como la colaba. Claro, pues Vestida, en ¿no? este caso ya don Juan de Austria había prohibido embarcar gente que no fuera de la unidad, ¿no?, y en específico mujeres, ¿no?, y la disfrazaron, o se disfrazó ella de arcabucero español y, bueno, fue con toda la armada hasta que se vio envuelta en el combate. De hecho, compañeros suyos sabían de su existencia y según cuentan algunas crónicas, un compañero suyo que escribió un libro 5 años más tarde, que luchaba como el que más. De hecho, acuchilló, creo que A un montón de genízaros, los mataba y el capitán de su compañía se dio cuenta que era una mujer cuando en una de las batallas con una espada turca, pues le rasgaron la vestidura y vieron que era una se le señorita. veía el pecho Tenía o sus algo así, cositas ahí, dirían, claro. madre mía. Sí, sí, sí. Sin embargo, no tuvo repercusión negativa, sino que se le valoró, ¿no? Sí, se le valoró y se le dio, bueno, el botín, digamos, que correspondiera o el sueldo que correspondiera a la batalla y luego, bueno, más o menos, pues no se la castigó ni nada. Y creo que he leído aquí que incluso la pertenencia a ese Sí, grupo. al tercio de López de Figueroa. sea, que le es dieron donde ella trabajo estaba. también. Sí, sí, claro. Ya no pertenecía efectivamente como los demás soldados, pero bueno, que se consideró como parte de la unidad. Hombre, es que sobrevivir a Lepanto Sí. tuvo que ser duro, porque también tenemos evidentemente a Miguel de Cervantes. Pero no solo a Miguel de Cervantes, porque por la parte turca también teníamos a Indy, que era uno de los, igual que para los españoles, tenemos a Miguel de Cervantes con todo lo que ello significa como gran escritor. En la parte turca también teníamos a un escritor turco que fue apresado, vamos, del mismo nivel, de la misma categoría que Miguel de Cervantes, apresado y llevado al castillo de Sant'Angelo. Creo que estuvo allí en la prisión papal, lo apresaría seguramente barcos del papado, y estuvo escribiendo, bueno, pues allí. Luego sería liberado con 60 y tantos años. Pero siempre se habla de Miguel de Cervantes, que por cierto, lo del brazo de Miguel de Cervantes dice que Lepanto le quitó la mano izquierda, sin embargo, Bueno, la mano derecha sí, le sirvió luego para mucho. exactamente, sí, eso es una de las cosas De que lo que decía. cuenta él, ¿no? Pero bueno, que se le llama manco de Lepanto, pero realmente no se quedó manco. Igual que Blas de Lezo, no Claro. eran mancos con el brazo Claro, se cortado, quedó sino inutilizado. Inutilizada, exactamente. Sí. Él siempre decía que él perdió el brazo izquierdo a más gloria del brazo derecho. Claro, eso Sí. era. Bueno, Cervantes es el más conocido de los soldados que participaron en esta batalla, que fueron miles y miles, y también es considerado por la Infantería Marina Española como uno de sus infantes de marina más ilustres. Cosa que muchas veces con nuestros compañeros y hermanos del Ejército de Tierra ha traído ciertas discrepancias, sobre todo en los últimos años cuando se han hecho algunos aniversarios de Miguel de Cervantes. Bueno, realmente Miguel de Cervantes en esta batalla no se podría considerar que fuera infante de marina como tal, porque no estaba embarcado en esos tercios de armada de López de Figueroa o de Pedro Padilla. Él pertenecía a la compañía de Diego de Urbina del tercio de Miguel de Moncada, que es el tercio de Valencia. Bien, entonces él participa en esta batalla, digamos, embarcado en ese tercio, en la galera marquesa, y luego sí, justo después, junto con su hermano Rodrigo, se pasa al tercio de López de Figueroa y desde entonces ya es infante de marina Entonces, como sí, tal. por tanto, antes era de tierra y luego pasa a Era marina. infantería embarcada, por así decirlo, y luego ya era específicamente, de hecho, participa en muchas acciones, en Navarino, en Bueno, Corfú. fue preso en Argel. Claro, en que- una de esas batallas termina preso en Argel, que es donde empieza Bueno, y en a Sevilla idear el también. Cervantes. En Sevilla también estuvo preso, Sí, la verdad que... sí, en Sevilla fue por un tema con Hacienda. Con Hacienda, Sí, claro, si es que Hacienda lleva muchos años detrás de todo esto. Pero claro, nos quedan pocos minutos, pero no se nos puede ir porque el Museo San Fernando tenemos que ir todos, al Panteón de Marinos Ilustres, todo lo que podamos visitar, pero hay una pieza que estuvo en Lepanto y es una Virgen Sí. del Rosario, porque más el 7 de octubre
día de la fecha de Lepanto, es el día de la Virgen del Rosario, el Papa estaba rezando los rosarios ese día, se supone que la intervención divina de la Virgen del Rosario provoca todo esto, pero los venecianos creo que le regalan, o hay una Virgen del Rosario en el barco, Sí, ¿no? la Virgen de Rosario es curioso que la llevaba en la galera real, la llevaba Juan de Austria y se encomienda a ella para la batalla. Y esa pieza... Esta que vemos en pantalla. Esta que vemos precisamente se encuentra en el Museo Naval de San Fernando, al cual invito a todos los que están viendo el programa que asistan. Ahí se encuentra la imagen de la Virgen de Rosario. Creo que estuvo en una iglesia en el Puerto Santa María y luego pasaría ya a San Fernando e incluso en Madrid, creo que hasta un tiempo o algo así. Y bueno, es parte, pero que también en Barcelona tenemos embarcado, que estuvo embarcado, ahora está en la catedral, un Cristo que se le llama el Cristo del Lepanto, claro, evidente, el Santísimo Cristo del Lepanto, que incluso se expone y se saca de Barcelona, que dicen que tuvo un milagro, ¿no? Sí, el Cristo tiene como las piernas dobladas hacia un lado, así como está como de lado, y dice que las apartó cuando venía una bala turca. Sí. Bueno, lo que sabemos es que el Cristo estuvo allí embarcado, ya te digo, porque las naves, ¿no? Estas naves iban profusamente, bueno, con los dioses de cada uno, claro, con sus representaciones, tanto religiosas como militares. Y se encomendaban a ella. Y estas figuras iban, claro. De hecho, la Virgen de Rosario llegó a ser patrona de la Armada Española hasta 1901, que es cuando, digamos, ya se adopta la Virgen del Carmen, que era patrona de todas las marinas, de pesca, mercante y todo. Pero, bueno, y en Cádiz, pues, es nuestra patrona. Claro, y además la Virgen del Perdón, que tenemos también imágenes porque cuando se le hizo el manto en 2007, pues tuvieron a bien decorar en este magnífico manto que llega hasta el mismísimo suelo, ¿no? En el centro del manto vemos que hay una pequeña pinturita, ahora lo veremos en primer plano, donde se colocó la figura del Papa, en este caso la de Felipe II, ahí vemos cómo van bordando, la vemos ahí abajo a la derecha la imagen, y en el centro la armada turca, la armada cristiana, y arriba, pues la Virgen, ¿no? La intercesión de la Virgen ante, bueno, en esta batalla, que era muy habitual, que en todas las batallas siempre la mano divina intercedía. Cuando tú perdías, bueno, pues había ganado, parece ser que el dios del otro. Pero en este caso vemos Lepanto en Cádiz, ¿no? Pero al final esto de Lepanto, y para acabar, Jesús, que nos queda medio minuto, ¿Lepanto sirvió para mucho? ¿Fue la derrota total de Turquía? No fue. O sea, como he dicho al principio del programa, significó... un pause, ¿no? Sí, bueno, significó una victoria moral, una victoria también, digamos, de la religión. De hecho, hasta lo que hemos visto antes en el gráfico este es la lucha de la cruz latina cristiana contra la media luna islámica. Incluso ¿no? La posición de los barcos. Exactamente, o sea, se le dio ese significado, pero luego la Armada turca, al pocos años después, volvió a regenerarse y volvió, no con tanta intensidad como antes. Pero se quedó Chipre. Claro, y de hecho, eso también es curioso, un año más tarde Venecia sale de la Liga Santa, con lo cual ya termina, se desactiva esa alianza y hace la paz con los turcos y le entrega la isla de Chipre, que fue una de las causas del inicio de la batalla. Claro, así fue. Y los venecianos que... Y luego, bueno, como resultado también, bueno, pues no podríamos olvidarnos de la de muertos que hubo. Claro, es una brutalidad. O sea, solamente turcos se contabilizaron como 30.000 muertos. Y por la parte cristiana unos 7.600. O sea, estamos hablando de una cantidad de personas que fallecieron allí. Imagino que las orillas aparecerían... Bueno, no, claro. contaban, hay escritos por ahí que el mar estaba rojo completamente. Rojo. Madre mía, bueno, esto que lo contamos hoy como un juego, evidentemente es lo más cruel del ser humano, que es una batalla, que es perder la vida, ¿no? Por unos ideales, etcétera. Muchísimas gracias, Jesús, por el abordaje que te hemos hecho para que nos explicara Lepanto en 10 minutos. Gracias a ti por invitarme. Y nada, ustedes, pues nada, justo dentro de 7 días, si quieren saber de Lepanto y de la infantería de marina, libros como este y de Lepanto hay muchísimo. Nos vemos en 7 días.